Muy buenas tardes, ¿cómo va? Acá Walter Lescano. Estamos empezando la segunda aventura del vuelo del tigre, este viaje que estamos iniciando para ver qué tanto de música hay en la literatura, qué tanto de literatura hay en la música. Hoy tenemos invitados e invitadas muy especiales porque vamos a ver un poco de ese vínculo también entre la música y escritura, pero en relación al periodismo. Vamos a estar hablando de Cerdos y Peces, vamos a estar hablando de Inrecuptibles, en la voz de Andrea Álvarez y en la voz de Gustavo Álvarez Núñez, dos invitados que también nos pueden acercar a momentos míticos, si pensamos en los 80 con Cerdos y Peces, y también en los 90 con Inrecuptibles, ¿no? Pero también Gustavo Álvarez Núñez nos va a traer mucho de su música, vamos a ver también su parte literaria y su parte en relación a la escritura. Pero quería empezar el programa de hoy, el programa número 2 del vuelo del tigre, con una figura que es súper especial para el rock argentino y también para la escritura en relación a la música. Y estamos hablando del señor Enrique Sims, ¿no? El gran Enrique Sims. Acá tenemos un libro que para mí es nuestra versión de On the Road de Jack Kerouac, porque El Señor de los Venenos, un libro autobiográfico de Sims, justamente cuenta este viaje de Sims desde su paso por Europa, su llegada a la Argentina, su forma de subsistencia, su encuentro con los Redonditos de Ricota y después también todo ese trayecto, toda esa travesía, todo ese viaje en esa Argentina que emergió, nació, renació después de la dictadura militar, ¿no? Enrique Sims no solamente dejó la huella en el rock argentino al ser monologuista de Los Redonditos de Ricota, también fue de Bersuit Vergarabat, después también trabajó con Los Caballeros de la Quema y con Los Piojos, sino también dejó esa marca indeleble en el periodismo de rock con Cerdos y Peces, ¿no? O sea, una revista que primero nació como parte del suplemento de El Porteño, fue creado por Enrique Sims y Gabriel Levinas, y luego tuvo tanto éxito dentro del Porteño que salió como una revista independiente, ¿no? Cerdos y Peces, la revista de este sitio en Mundo, intentó retratar la contracultura de esa Argentina que estaba floreciendo nuevamente después de la dictadura militar. Y lo que hizo fue básicamente una operación que en el periodismo no se había hecho hasta este momento, es decir, ¿qué lugar ocupa el periodismo en la construcción de la realidad, en el acceso a esa realidad? ¿A quiénes le estamos prestando atención para ver y llegar a esa verdad? Es decir, Enrique Sims decía, si querés saber la verdad de la ley, no hables con el juez, sino con el preso. Si querés saber qué está pasando con la institución psiquiátrica, no hable con los médicos, sino con los pacientes. Si querés saber qué está pasando en la realidad, no tenés que ver quiénes son los que manejan el poder, sino quiénes están padeciendo los hilos del poder. Entonces, un poco de eso es Enrique Sims. Una de las características también que tenía esta revista, y que por eso fue contracultural y por eso también tuvo sus problemas con la ley, es que, por ejemplo, hacía notas enjuiciando al rock nacional, dónde se podía comprar drogas, le daban voz a las trabajadoras del sexo, también trataban de meterse con temas muy difíciles como la pedofilia, el consumo de estupefacientes, y todo eso estaba dentro de un contexto de periodismo que ellos trataron de modificar, de cambiar, de hablar de otro modo, ¿no? Para eso quería mostrarles esta edición que salió ya hace un tiempo por la editorial Cuenco del Plata, en donde se hace un compilado de los mejores números, las mejores notas. Una revista también donde participó gente del calibre de Fogwill, Néstor Perlonger, Osvaldo Baigorria, Vera Land. Entonces también estamos hablando de una revista que tenía casi, digamos, podríamos decir así, las mejores plumas de los años 80, ¿no? Tuvo bastantes años también para seguir Cerdos y Peces en los 90, a principios de los 2000 también tuvo como una tercera vida, pero no tuvo el espíritu de esas primeras épocas, ¿no?
Me gustaría leer un poquito de la primera editorial de la revista Cerdos y Peces, ¿no? La editorial dice así, está firmada por supuesto por Enrique Sims que murió en marzo de este año. Sacarse las etiquetas, dice Enrique Sims en su primera editorial de Cerdos y Peces. Nuestra identidad yace sepultada bajo los rótulos con los que una sociedad autoritaria pretende reprimir y contener experiencias que supuestamente desestructuran el orden comunitario. Porque en todo caso no son drogadictos, son individuos que han deseado desestructurar las coordenadas de la estupidez que rige en los sistemas educativos, religiones, filosofías y éticas vigentes. O son desesperados que quieren ausentarse de un mundo al que no soportan, o simplemente son chicos jugando en la calecita de las imágenes y sensaciones dislocadas. No son delincuentes, son apenas seres a los que no les han dado una segunda oportunidad porque en realidad jamás tuvieron la primera. No son punks, son jóvenes que quieren encontrar una identidad propia fuera de los mediocres modelos que el sistema propone para vestir la existencia. No son locos o enfermos mentales, son mentes violadas en la infancia, hijos de la desesperación familiar, náufragos en un sistema social enfermo de crueldad o intolerancia. No son perversos o inmorales, son seres que se zambullen en el deseo, aun cuando no sepan nadar. Son prófugos del amor convencionado, en los conventos del miedo. La editorial sigue, pero quería mostrar un poco de esta pluma salvaje, inolvidable, ardiente, tremenda de Enrique Sims, que no solamente está en Cerdos y Peces, sino también está en su libro El Señor de los Venenos y muchos otros libros más que también están en las mesas de novedades de las librerías. Leamos a Enrique Sims, recordemos su prosa y por qué también fue importantísimo para el rock argentino. Bueno, algunos de los más grandes artistas del rock nacional le han dedicado temas. Vamos a hacer una pequeña lista. Héroe del whisky, de Los Redonditos de Ricota. Decíamos, fue monologuista de Los Redondos, pero también tuvo una relación conflictiva con ellos, que se quebró esa relación, ese vínculo, se le rompió la espina dorsal cuando pasó lo del caso Bulacio. Ustedes recuerdan el fanático de Los Redondos que fue asesinado por la policía. Primera canción entonces, Héroe del Whisky de Los Redonditos. Segunda canción, Blues de la Artillería, también de Los Redondos. Después ya nos vamos a Los Caballeros de la Quema con Mientras haya luces de bar. La cuarta canción, Mosca de Bar, de 2 minutos. Gran canción. Mosca de Bar también es, por supuesto, una traducción de Barfly, esa película protagonizada por Mickey Rourke, que es una biografía de Charles Bukowski. Cuenta Enrique Sims que cuando empezó el circular dentro del universo, el mundillo del rock de los 80, un poco se lo catalogaba como el Bukowski argentino, ¿no? Siempre con una copa en la mano, un tipo grande, un tipo experimentado, transitando un mundo salvaje. Mosca de Bar de 2 minutos es esa canción que habla de Enrique Sims. Y acá también hay otro puente, otro vínculo. El Mosca de 2 minutos fue cadete de Cerdos y Peces. Dato, lo tiro. La cuarta canción, Como Alí de Los Piojos, acá se nombra a una de las invitadas de hoy. Se nombra a Vera Land, ¿no? Es esa especie de musa, diosa, gran escritora dentro del universo de Cerdos y Peces. Y después la última canción que vamos a nombrar, Tercer Mundo, de Fito Páez. Canción también del disco de Fito, ¿no? Aquel previo a El amor después del amor, ese exitazo. Bueno, en Tercer Mundo se habla de Enrique Sims, esta relación entre Fito y Enrique la vamos a charlar con Andrea porque acaba de salir o reeditarse, creo que es la mejor biografía de Fito Páez, que es la que hicieron Vera Land y Enrique. Así que de todo esto vamos a tratar de hablar un poco esta noche. ¿Cómo escribir de música? ¿Cómo hablar de eso? ¿Qué palabras nos remiten a ese universo salvaje y misterioso que es la música? Para eso trajimos
a Andrea Álvarez y también a Gustavo Álvarez Núñez. Así que ojalá nos puedan acompañar. Volvemos con El vuelo del tigre. Estamos con Andrea Álvarez. O sea, que me llevas a los viejos tiempos, te lo cuento bien, ¿no? Me interesa todo ese comienzo. Okay. Bueno, ahí pasa una cosa muy interesante, que es que hay una mesa con unas personas acá, está sentado Enrique, y yo me siento al lado de él, y cuando me siento al lado de él, sentí algo como que lo vi desde el futuro eso. Esto es como uno de esos momentos así locos de la vida. Sí. O sea, como si ese lugar ya estuviera predeterminado algo en ese sentarme al lado, ¿no? Bueno, muy fuerte. Algo pasó, ¿viste? Algo pasó, algo se movió ahí en la energía, en la atmósfera, entre las personas, no sé, y él también tuvo como algo. Pero o sea, él estaba sentado acá, yo me senté al lado, no pasó absolutamente nada. Pero fue una cuestión de sensación. Sí. Y ahí nada, bueno, lo vi frágil, vi una persona, o sea, mi impresión de él fue alguien frágil en ese momento, lo vi sensible, lo vi como alguien, me sorprendió que pagaba todo. Yo dije, este pibe es millonario, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Que pagaba las copas de todo el mundo. Nunca había visto yo a alguien que pagara así las copas de todos, ¿viste? Jamás me había cruzado con alguien así. Y pensé que era millonario. O sea, millonario, imagínate, yo tenía 20 años, tenía 2 cospeles en el bolsillo. Alguien pelaba billetes, tenía que ser dueño de cosas. Claro, y después cuando me enteré que vivía en una pensión y que no tenía un mango, más me resultó atractiva esa manera de ser, ¿no? O sea, de alguien que es distinto al resto, porque como vivís en una pensión, no tenés nada y pagás las copas de gente que no conoces, o sea, ¿cómo es esto, no? Esa cosa tan rara que tenía Enrique, ese manejo tan raro que tenía con el dinero. De dar, ¿no? De despojarse siempre de todo lo que pudiera. Bueno, nada, ese día nos quedamos ahí, después con mi amiga nos fuimos al cine, volvimos al bar y porque mi amiga sabía que él se iba a quedar en el bar. Yo decía, ¿cómo va a estar en el bar si fuimos al cine? Vimos una película. O sea, el flaco se fue a otro lado. No, me dice mi amiga, va a estar ahí en la barra esperando. También, yo no conocía tampoco esa onda, ¿viste? De alguien que se quedara en un bar 45 horas. O sea, yo venía de un ambiente por ahí bohemio, pero de otro perfil. Bohemio de café, no sé, distinto, ¿viste? Perdón, André, me acuerdo 2 cosas en relación a esto que vos decís que también me impactó de Enrique. Fue, primero, el libro que se llama La vida es un bar. Yo, que soy de conurbano y de provincia, la cultura de bar no la conocía, entonces me pareció impresionante el título. Y después que él siempre hablase, desde el Liguria en Chile hasta el Británico en Lezama, siempre hablaba como de bares, como quien habla de un puerto, como quien habla de un barrio, como quien habla de un país a habitar. Eso es impresionante. Totalmente. La vida es un bar. Bueno, a mí ese texto me gusta un montón. Para mí es uno de mis favoritos. El texto. Sí. Es una antología. El libro, el texto La vida es un bar, es un poco. Tiene una muy interesante estructura porque es sentado en el bar, recordar todos los bares y volver a ese momento, ¿no? Tiene como una estructura circular. Sí. Sí, que es una estructura que además la puedes aplicar a otras temáticas, digamos, ¿no? O sea, puedes aplicar esa estructura a cartas de amor. Arrancás de una carta de amor, recorres todas las cartas de amor de tu vida, contás todas las historias de todo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y volvés a esa carta de amor. Es como una estructura súper funcional para la literatura. Sí, me encanta a mí ese título y ese texto, La vida es un bar. Y es, bueno, muy representativo de... Sí, claro, en el Liguria vivía, ¿no? O sea, trabajaba, comía, se encontraba con la gente, se peleaba, se enamoraba, no sé, todas las cosas le pasaban ahí sentado en esa mesa al bar, ¿no? Esa era una característica muy, muy de él. Bueno, nada, así que eso, esa noche después nos fuimos a la casa de Liliana Maresca,
nos quedamos conversando hasta la mañana. La artista Liliana Maresca, por favor, googleen Liliana Maresca. Claro. Sí. Y todo fue muy alucinante, porque entrar a la casa de Liliana Maresca, acá en San Telmo, en la calle Estados Unidos, vos entrabas a la casa de Liliana y la obra de ella hacía cosas gigantes. Sí. O sea, estructuras que tenían 2,5 metros, y que ibas por la escalera y las estructuras así aparecían, ¿no? O sea, la obra de ella estaba en su casa, que su casa era parte de su taller, una casa enorme, hermosa, antigua, que también se la puse a un personaje. Bueno, viste, uno va tuk metiendo las cosas en los libros. Esa casa era preciosa y estaban toda su obra ahí y su taller. Y bueno, sí, ese día fuimos ahí, después yo me fui a mi casa a la mañana, nos quedamos conversando, esa sensación que tuve de que me había encontrado con un par. Con un par. Claro, con alguien que podía yo hablar y que entendía todo lo que yo decía. Esa, para la soledad, digamos, que yo sentía en ese momento, no sé, fue como algo así, de saber que encontré a alguien que me entendía todo lo que yo le decía esa noche. Yo hablaba, nos habíamos sentado como en una alfombrita, estaba mi amiga, estaba él, cada tanto venía gente de la casa que vivía ahí, artistas que vivían ahí, se sentaban un rato a conversar y se iban, y nosotros seguíamos ahí, frente a frente, hablando. Hablamos horas ese día, y era esa sensación, ¿no? De, bueno, haber encontrado un par. Así que sí, y después, en algún momento, entré a Cerdos y Peces, que era tu pregunta. Pero pará, me encantó el relato, y para aquellos que son del siglo XXI, lo que acaba de contar Andrea es todo un universo de experiencia, de florecimiento de un under que solo fue posible cuando cae la dictadura, ¿no? En el año 83, y empiezan a florecer todas estas experiencias colectivas, ¿no? Cuando uno lo escuchaba a Enrique Sims en las entrevistas, o lo leía particularmente, yo era muy fanático y seguidor de toda esa parte discursiva de Enrique, digo, pensando en todo este momento que contás, lo de Cerdos y Peces era mucho más que una redacción, lo de Cerdos y Peces era casi una cruzada contra el caretaje de ese momento, ¿no? Por eso poner en relevancia cuestiones como las drogas, las experiencias no ordinarias, la relación con el rock, la relación también con el teatro, con un montón de cuestiones que estaban surgiendo, uno empieza a idealizar todo ese mundo que tenía como puerta de entrada el nombre Cerdos y Peces. Si uno te tuviese que preguntar ahora, y te lo voy a hacer yo, ¿qué recordás de la experiencia Cerdos y Peces? ¿Qué te viene a la memoria ahora mismo? ¿Qué cosas son las que primero recordás? Bueno, el aprendizaje, básicamente lo que yo más recuerdo es, yo me formé como periodista en las revistas Cerdos y Peces, Fin de Siglo, básicamente esas dos. Más allá de que estuve, ¿no? Pero formativas, revistas que a mí me formaron. O sea, yo no estudié periodismo, yo me formé en las redacciones. Y la verdad es que lo que para mí lo que más me marcó es eso, la posibilidad de haber aprendido cómo se hace una revista, cómo se hace periodismo, cómo se hace una nota, como además hay algo, bueno, acá indefectiblemente tengo que hablar bien de mí, que puede quedar feo, pero bueno. No, hable, me encanta. O sea, yo tengo una capacidad de absorber información muy fuerte, ¿viste? Y me doy cuenta ahora, mirando para atrás, no me daba cuenta, en el momento me parecía natural, claro, o incluso me parecía que no estaba a la altura, tal vez. Pero mirándolo para atrás, me doy cuenta que yo entré a la revista haciendo unas columnitas y después me fueron, digamos, dando más áreas, ¿no? Rápidamente me fueron dando más áreas. André, una pregunta en ese sentido, porque una de las cosas más importantes, o creo que es una de las que todos y todas buscamos cuando escribimos, es conseguir una voz propia, o por lo menos una voz que levante cabeza por sobre la media, ¿no? Y la verdad que tu pluma es increíble,
y me pregunto si en ese periodo de aprendizaje en las redacciones, y esto que vos decís de ser una esponja e ir aprendiendo rápidamente, ¿hablamos también de tu prosa o eso fue como una especie de diamante en bruto que se fue puliendo? ¿Encontraste tu voz en las redacciones? Porque la verdad que muchas veces releía tus textos, perdón, te lo tengo que confesar, tratando de robarte. Andrea, ¿cómo era esa construcción de una prosa en un momento de crecimiento? Bueno, sí, gracias, Walter, te agradezco. Sí, un poco, las dos cosas que planteas están contenidas en lo que estaba yo, digamos, un poco diciendo. Por un lado, bueno, lo de las áreas un poco tiene que ver con que yo empecé a tener un rol de recibir a la gente, de atender, de hacer distintas secciones como, no sé, el correo, los contactos, las cartas, Sí. la sección de poesía, que se llamaba El Verso, que recibía muchísima poesía. Estaba en el proceso de toda la producción, digamos, de coordinación para que la revista entrara a la imprenta, a las películas, estaba con la diseñadora, o sea, a eso me refiero con lo de absorber rápidamente el funcionamiento de cómo se hace una Claro. revista. Ahora voy igual a lo de la pluma, pero para aclarar eso, ¿no? De las áreas, que en ese sentido fue súper rico e interesante, el tema fotográfico, que yo también, bueno, ahí yo venía con un bagaje medio familiar, porque mi papá y mi tío eran fotógrafos, entonces eso era como un ambiente muy, muy de mi infancia, y enganchaba bien, digamos, con mi relación con toda la parte de los fotógrafos y la fotografía de las revistas. Aunque las tapas no eran mías, las tapas en general era un área que yo no estaba, pero excepto 2 o 3, pero entonces en eso, bueno, lo de la esponjita, que fui ahí como tuc, absorbiendo y aprendiendo todo el funcionamiento de cómo se hacía una revista, incluso el día que renunció la diseñadora, me Sí. acuerdo, que vino Leonardo Sacco y me dijo, ¿te animás a diseñar? Sí, le dije yo, dale. Muy bien. Y Sí. diseñé las páginas, o sea, de la nada, ¿entendés? Y ese Sí. número salió, ¿no? O sea, esa locura de, sí, bueno, dale, lo hacemos, ¿no? Y, entonces, bueno, eso en una parte. Después lo de la pluma, sí, yo creo que era algo intuitivo y a la vez pensado, una mezcla. Yo creo que hay algo de la escritura mía a través del tiempo que combina la intuición y la planificación, como si fuera un cóctel, ¿no? Pongo así un poquito de cada cosa y lo mezclo. Perdón, tomo nota. Intuición y planificación. Sí, Sigamos, exacto. sigamos. Exacto. Y me parece que una de las cosas que me pasa a mí cuando entro a la revista es que yo me daba cuenta de que lo que yo venía escribiendo desde los 13 años, que para mí era toda la vida, porque ahora uno puede decir, bueno, pero escribías desde los 13, tenías 20, para mí era un montonazo de tiempo en el que yo había ido cambiando y buscando y evolucionando en mi escritura. Sí. Yo me daba cuenta que eso que yo traía no tenía mucho que ver con cerdos y peces. O sea, yo sentía que era muy, ¿cómo te puedo decir? Liviano para lo que era la revista. Liviano. Claro, lo que Ok. o sea, son cosas que vos no conocés, son lo que yo escribí antes, que nunca se publicó. Porque a veces cuando digo esto no se entiende. Yo sentía que lo mío era como, yo decía, ¿cómo hago para encajar acá con toda esta gente que es recontra pesada, ¿viste? Sí. Porque yo quería estar, o sea, no me la quería perder por nada. Yo también quería estar. ¿Eh? Digo, te entiendo porque yo también quería estar, obviamente que no iba a poder, yo pero... quería estar y yo venía con mis poemas, ¿entendés? Mis poemas que hablaban de la noche, de los amores, de las búsquedas, no sé, ¿viste? Venía con mis poemas, con todo y decía, ¿cómo hago para encajar acá? Entonces, bueno, ahí como que subí, no sé, creo que logré, o sea, yo buscaba como hacer algo que fuera más fuerte, ¿viste? Y ahí aparece un poco, se va formando, creo yo,
y un poco ir contra el periodismo. Creo que eso lo tenía en ese momento, o sea, muy la cuestión juvenil, ¿no? Ir contra el periodismo que ya existía, que yo sentía que era muy acartonado, que Me era encantó. muy... Sí, sí. que tenía como lo veía muy formal, lo veía aburrido en general. Entonces yo quería como ir contra el periodismo que existía y hacer algo que fuera más... Por eso ahí está lo que no es intuitivo, eso es como planificado, racional. Yo quería hacer algo que fuera de choque, digamos. André, me encantó esto. Vamos a escuchar algo para cargar el mate, para poder seguir cargando combustible y lo que queda de la charla. Tomo nota de 3 cosas. Preparación, intuición, ir al choque. Ahora seguimos con la gran Andrea Álvarez. Seguimos con Andrea Álvarez. Estuvimos hablando sobre su momento Vera Land, ¿no? Un momento que nos iluminó a muchos y a muchas. Así que feliz de haber conocido esos comienzos. Pero Andrea tiene un presente genial. Está con la editorial Hormigas Negras. Ahora empieza también la editorial Cerdos y Peces. Y algo que me interesa muchísimo, Andrea, escribiste, corregime si me equivoco, 3 biografías. Una biografía de la banda chilena Los Tres, la extraordinaria, no sé si hay algo mejor en esa materia en la literatura argentina, la biografía de Fito junto a Enrique Sims, y también la biografía de Estelares. Quiero ir a esa pata tuya porque en esta primera parte del programa lo que hacemos es ir de la literatura a la música, de la escritura a los sonidos. Beneficios y dificultades de escribir una biografía. Bueno, beneficios y dificultades. Sí. Es trabajo, las biografías dan mucho trabajo, llevan tiempo, sí, dedicación. ¿No? Digamos, es más fácil escribir una novela que escribir una biografía, en el sentido de que vos, o sea, para mí, esto yo te estoy diciendo lo que es para mí, ¿no? Total. Por ejemplo, yo voy a escribir una novela y yo decido si los personajes vuelan o caminan. Y no le tengo que rendir explicaciones a nadie, ¿no? O sea, una biografía, estás trabajando con material real, pero que además es de otro o de otros, con lo cual es una gran responsabilidad cómo manipulás, porque indefectiblemente vas a manipular la información, vas a mover esto, por acá, por allá, tal cosa no la vas a poner, tal cosa la vas a resaltar, etcétera. Entonces vas a manipular lo que te dan y es la vida de alguien que además, en el caso de las 3 biografías que yo escribí, gente que está viva y está cerca. O sea que es una gran responsabilidad ser fiel, lo más fiel posible a la verdad, que es algo que a mí me apasiona en mi faceta periodística. O sea, me parece que el desafío interesante del periodismo es eso, ¿no? Buscar la verdad, poder no decirla yo, sino que la verdad surja a partir de las voces, de los testimonios, de lo que dicen los demás. Sí, total. Creo que eso es el gran tema, ¿no? Sí. Aunque sea rock, digamos, que de alguna forma el rock por ahí te permite supuestamente más libertad, pero de todas formas me parece que es importante eso con las biografías, ¿no? Quizás, bueno, en el caso de la biografía de Fito, obviamente, aunque él tenía 32 años, había muchísimo para contar y todo lo que había para contar era como mucha carne, ¿no? Increíble esa vida. Ya a los 8 meses ya empieza otra vida, ¿no? Es como que la vida de Fito es así, ¿no? Desde de entrada, llena de sucesos que son como de libro, ¿no? O sea, está como predestinado. Perdón, avisemos que el libro a partir de octubre
viene esta reedición de esta nueva editorial que estás llevando adelante, Cerdos y Peces Editorial, en octubre en las mesas de novedades de las librerías del país. Realmente, para quien no se acercó a la biografía, por favor vaya ahí porque es, a mi parecer, la mejor biografía escrita de un músico, ni siquiera de Fito estoy hablando, de un músico en Argentina. La mejor biografía es la de Vera Land y la de Enrique Sims. Contame un poquito ese cuando salió, cómo estás ahora que vuelve a salir. Me parece que es súper valioso como material de ese Fito y de este Fito ahora, post canonización por la serie de Netflix, nuevamente llenando estadios, pero vayamos al libro, digamos, ¿no? ¿Cómo estás con eso en este momento? Bueno, el libro, por suerte, digamos, envejeció bien, si es que envejeció es la palabra adecuada, no sé cuál sería la palabra, pero la verdad es que es como una especie de revancha para mí, reeditar este libro, por varias cosas. Primero porque el libro, en el momento en el que salió, bueno, tuvo sus conflictos, que se presentó de una manera rara, había desacuerdos que surgieron al final del trabajo, que la verdad que vistos desde hoy son mínimos. En el momento fueron como... De alguna forma creo que... yo no voy a hablar por Fito porque la verdad es que no tengo idea, eso... pero creo que Enrique no estaba, algo le pasó posterior a la salida de este libro que no lo dejó conforme a él. Ok. Y eso no es complejo de analizar, pero trabajamos mucho, ¿viste? Fue un libro que, si bien se hizo por ahí en poco tiempo, en menos de un año, yo que después hice otras biografías, bueno, la verdad que al ser dos también se hace más fácil. Pero bueno, trabajamos mucho, trabajábamos 12 horas por día, 10, 12 horas, ¿viste? Impresionante. Muy intenso. Yo, bueno, lo cuento ahí en el prólogo, yo tuve mi primera contractura por exceso de trabajo haciendo el libro de Fito, porque estábamos en una casa en Florencio Varela, en el campo, una casa muy sencilla, en una estancia, que nos habíamos ido ahí, o sea, nosotros hicimos todas las entrevistas, ¿no? Enrique se fue de gira con la banda en el otoño del año 1995 por provincias, Mendoza, Catamarca. Se fue de gira, era una gira de Circo Beat. Esto era post El amor después del amor, ¿no? Sí. Va de gira con la banda y aprovecha para en esa gira entrevistar a Fito en soledad, en privado, en las noches, y además estar en contacto con los músicos, con todo lo que era, digamos, la gente que viajaba, todo lo que yo llamo realmente era como la troupe, ¿no? El Circo Beat, que iba con Fito, que estaba lleno de personajes, ¿no? Interesantes, el cocinero, el peluquero. Bueno, esto era una cosa muy también de Enrique, de poner el foco en los trabajadores, en los oficios, en los que están ahí los plomos, ¿no? Siempre tenía como esa cosa de buscar lo que está alrededor del artista. Y en este libro lo despliega muy bien eso, él en la gira, porque bueno, lo vive y va grabando y tomando testimonios. Y mientras tanto yo me fui a Rosario a entrevistar a músicos amigos de la adolescencia, de Fito, a investigar el crimen de la familia, reunirme con quien era por entonces una amiga de Fito que lo había acompañado, que era Alejandra Rodena, que después, en ese momento era jueza. Hablé con Estefanolo en Buenos Aires, estuve en Villa Constitución, en la casa de los tíos, Charito y el tío, que ahora no recuerdo el nombre. En fin, hice todo lo que es infancia, adolescencia, partida de Rosario y después Buenos Aires. Me vine de Rosario con el Expediente, que no sé eso dónde quedó, pero lo tuve muchos años, el Expediente, que era bravo, del crimen, y anduve por ahí, por el barrio, por la casa, dando vueltas, lo que había sido la casa de Fito, sí.
infancia. Bueno, después en Buenos Aires me reuní con Urdapilleta, con distinta gente que por uno u otro motivo tenía que ver con Fito, con los proyectos de cine que él ya tenía en aquella época. Cuando teníamos todo el material de las entrevistas, que trabajamos con los microcassettes. Teníamos muchos microcassettes, nos fuimos a este campo en Florencio Varela a desgrabar y a armar el libro. Y me acuerdo que yo tenía una sillita así recontra, una sillita que había ahí, qué sé yo, una silla de cocina, no sé, una silla. Yo estaba ahí desgrabando y un día me levanto así, voy a abrir las ventanas, era una casita que yo me gustaba, porque yo abría las ventanas y estaban las vacas pastando, ¿viste? Las cosas esas hermosas de las vacas que son tan lindas, ¿no? Y voy a abrir la ventana así y me doy cuenta de que no podía girar, ¿viste? Tuve una contractura de la cervical de tanto estar ahí sentada desgrabando. Así que bueno, fue muy intenso todo el trabajo, muy lindo, muy con muchas ganas lo hicimos. André, acá me están diciendo para que redondeemos. Si vos tuvieses como para ir cerrando la nota, te agradezco un montón tu tiempo. La verdad que es apasionante para alguien que es fan tuyo, apasionante escucharte. Pero bueno, tenemos que ir al siguiente invitado. Pero si vos tuvieses como que cerrar con 2 o 3 palabras tu presente en relación a la escritura, ¿cómo lo señalarías? Porque evidentemente 2 editoriales funcionando, estás editando constantemente gente nueva, también estás manteniendo la bandera hermosa de Cerros y Peces. 2 o 3 palabras que describan tu presente hacia el futuro. ¿Qué palabras te vienen a la mente? Vacaciones. Necesito ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. No, qué sé yo, Walter, es una locura. Mi presente es medio una locura. Estoy en un proyecto de un documental con unos amigos, justamente sobre cosas de las que estuvimos hablando acá. Quiero reeditar el libro de los 3 que está descatalogado. Quiero reeditar mi primera novela que salió en Chile del año 2002, Tu maquillaje de fuga se evapora con la luz. Tengo en proceso un libro de cuentos que lo tengo bastante avanzado y que son cuentos sobre amor y desamor, que es un tema que siempre me gustó un montón. Tengo ahora un proyecto nuevo de otro libro, que todavía, bueno, no quiero decir nada porque todavía no lo empecé. Hormigas Negras, Hormigas Negras fue mi proyecto central durante los últimos 8 años. No es que no lo siga haciendo, lo que pasa es que Hormigas Negras yo estaba más centrada en editar a otros, edité 20 y pico de libros, y ahora mis autores están como ya haciendo contratos con otros sellos para sus siguientes libros, lo cual está muy bien, porque no se tienen que quedar conmigo, porque además yo ahora estoy, Hormigas va a seguir sacando libros, no es que no, pero este año yo estoy muy metida en mis libros. Claro. Entonces no puedo dar tanto en cuanto a publicar a otros, y está bueno que mientras tanto vayan haciendo contratos con otros sellos. Sí. Claro, porque no puedes dejar a la gente esperando, ¿viste? Che, André, acá me están por echar del aire. Quería agradecerte mucho. Me gusta también esto de pensar con un pasado tan frondoso, tan rico y tan influyente para muchos, que tengas un presente y un futuro también frondoso y lleno de cosas. ¿La pasaste bien en el programa? Sí, súper. Yo, como vos me dijiste que teníamos tiempo, te conté las cosas con detalle, ¿viste? Sí. Por mí está perfecto, o sea, yo la pasé bien acá, súper, bárbaro. Genial. Muchas gracias, un gusto charlar con vos, Walter. Me encantan tus libros, vos sabés, yo te leo, y bueno, ahí a la espera de que ojalá hagamos algo juntos en algún momento. Bueno, buenísimo, buenísimo. Mil gracias. Lean a Andrea Álvarez, sigan las redes, sigan sus proyectos y seguimos adelante con el vuelo del tigre en la segunda parte de este programa. Muchísimas gracias.
Bueno, si nuestro primer momento del programa en el vuelo del tigre fue para hacer ese viaje que va de la literatura a la música, tuvimos a Vera Land y Andrea Álvarez, Cerdos y Peces, Contracultura, también un momento muy hermoso de ella en relación a la escritura, de la música, con la música y hacia la música. Ahora tenemos el segundo viaje, que es de la música a la literatura. Por eso queríamos recomendar, así como recomendamos en el primer momento toda la obra de Enrique Sims, solamente puntualizamos en El Señor de los Venenos, nuestro propio On the Road, pero también su antología de textos de Cerdos y Peces. Tenemos para esta segunda parte del programa a una de las grandes obras de la literatura rockera, o mejor dicho, una de las grandes novelas escritas por un artista de rock. Estamos hablando de Éramos unos niños, de Patti Smith. Tengo que decir que no siempre sucede que los grandes escritores de canciones escriben grandes libros, pero en este caso estamos hablando de una obra maestra, una obra biográfica concentrada no solamente en la vida de Patti, sino también en su relación con el gran fotógrafo Robert Mapplethorpe. Lo pronuncié mal, pero lo tiro, todos sabemos de quién estamos hablando. Así que acá tenemos una gran obra para poder bucear, no solamente en la música, sino también en los recuerdos de Patti Smith, alguien que se fue de Filadelfia muy joven, alguien que tuvo un embarazo, tuvo su hijo y lo entregó a una familia para que lo adopte, para ella poder entregarse totalmente al arte. Su llegada a Nueva York, cómo fue esa vida en esa Nueva York de fines de los 60, comienzo de los 70, cómo fue sobrevivir para poder vivir del arte, o mejor dicho, hacia el arte. Y algo que me parece muy interesante y que podemos relacionarlo también con Leonard Cohen. Patti Smith empieza con la literatura. Patti Smith empieza escribiendo poesía, empieza escribiendo sus textos, después se encuentra con la música, ¿no? Alguien le dice, si querés que tus textos lleguen a más gente, probá acompañándote con una banda, y así es como con el error se encuentra el punk, ¿no? Entonces ahí tenemos algo para pensar, cómo poder usar a nuestro favor los errores que el destino nos tira. Este es el libro que vamos a recomendar hoy, de una música increíble, poeta, y a esta altura creo que es un ícono cultural, Patti Smith. Éramos unos niños. Vamos a escuchar algo en relación al universo sonoro de Patti y volvemos con nuestro invitado, un ser que yo quería tener acá desde el primer programa, así que muy feliz de que nos acompañe. Bueno, segundo invitado, y hoy tenemos, creo, un programa conceptual, porque si teníamos en la primera parte Andrea Álvarez, Vera Land, que escribía sobre música en las Cerdos y Peces, digo, nos interesa mucho ese lenguaje musical y escrito periodístico para acercarse al territorio que nos convoca, que es ver esos puentes de conexión eróticos entre la música y la literatura. Ahora tenemos uno de mis héroes personales, fue director de la primera etapa gloriosa de Inrecuptibles, también es músico, también es escritor, es poeta, es el señor Gustavo Álvarez Núñez. Rocío Walter, qué lindo venir acá y charlar contigo. La Bien. verdad es un lujazo. No, lujo todo mío. Y acá en el vuelo del tigre, en esta parte hacemos ese viaje de la música a la literatura. Pero bueno, vos desde siempre estás contaminando esos dos ámbitos, o en algún momento te encontraste con el otro. Digo, ejerciéndolo, ¿no? Pensando en eso de escribo y toco. ¿En algún momento empezó algo y te encontraste con el otro universo, o siempre dijiste voy por todo? Buena pregunta. En verdad nunca tuve la dicotomía. Digamos, claro. No separabas. Como que tal vez me gustaba mucho el escenario, me gustaba mucho el ensayo, me gustaban mucho las canciones y también escribir. Creo que escribir sobre o alrededor de la música era en un punto subirme al juego de la canción, de la producción del otro. Digo, como que no se termina en la canción, sino que yo en un punto, en mi acercamiento, en mi aproximación, busco un modo de continuar con ese legado. Y me parece que en las canciones, en los 90, en un punto estábamos interpelando a los 90 y al éxito de los 90,
y con un modo de ver, pienso en los 90, ¿no? Que fue como un momento donde fui como más militante de la canción. Después me fui como corriendo de la escena, y también como esa beligerancia poética o de belleza la llevé a otro lugar, Claro. o la encontré en otro lugar, pero siempre hubo una insana convivencia. Me gustó, me encantó. Che, Gus, pensaba en qué capital simbólico te aporta, y recordando esta primera etapa de Inrecuptibles, ¿no? Donde vos fuiste director, ¿qué capital te aporta, digo, hablar como músico con otros músicos? Porque viste que siempre está el recelo de que el que es puramente periodista es medio un enemigo cuando se enfrenta al músico. Y digo enfrentamiento en un sentido ahí, a ver qué le puedo sacar al músico, y al músico siempre lo ve como una inferior. Vos estabas en otra posición porque eras músico. ¿Qué pasaba en esas charlas? ¿Y cómo era hablar de música, escribir de música, siendo también un músico? Era componer otra vez, y en un punto era por ahí, como no tenía la escuela de periodismo en cuanto a lectura. Mi formación es de letras en Puan, pero desde chico creo mi biblioteca era el kiosco de la esquina de mi casa. Ahí me formé. Sí. Digo, leía todo y era como muy sensible a los primeros números de revistas, digo. Entonces, soñaba siempre con, no sé si una redacción, pero el hecho de mi nombre escrito bajo una nota. Y entonces, a ver, cuando iba a conversar con un músico, por ahí me perdía las preguntas obvias que hace un periodista e iba por otro lado. Entonces, claro, era medio, a veces desconcertante, hasta que empezaron a conocerme, creo que pasó otra cosa, ¿no? Pero, digo, yo me senté a hablar con Charly García, y no le pregunté, ¿viste? No, lo llevé al plano de la música, que me parece que ahí era un momento que él estaba como muy en alta exposición, y alta exposición quemada. Y me acuerdo que hice la pregunta esa de por qué el rock no tenía desaparecidos, que él viste, como que lo vio como y lo resolvió igual. Sí. Pero digo, después eso me llevó un día a tener un vínculo con Daniel Melero y a hacer un libro con Daniel, y de conversaciones muy frondosas, que es una palabra que usaste vos hoy, y donde yo aprendí mucho también de lo que es hablar alrededor de la música, ¿no? Que la música no es solo un sonido, sino que es la cultura rock, ¿no? O la contracultura también, que hoy trajimos a Vera Land o a Andrea Álvarez, donde me parece que confluyen un montón de aristas que tienen que ver con cómo mirás el mundo al fin y al cabo, ¿no? O sea, digo, hoy estamos acá juntos porque tenemos una mirada del mundo que es particular. Sí, digo, podríamos haber sido abogados, podríamos haber sido ladrones, no sé, podríamos haber sido un montón de cosas, sí, pero elegimos esa droga maldita que es la palabra, y alrededor de eso siempre confluí. Digo, a mí mi gran droga es las palabras. Amo las palabras, y que son a veces también mi problema, porque a veces no sé hablarlo, sino conversarlo con mi pareja. Pero bueno, es parte, me parece, también de nuestra travesía. Gustavo, te llevo a ese momento de los 90 donde también empezaba Inrecuptibles, y para mí, lector, pobre de conurbano, estaba por un lado el Sí de Clarín, ¿no? Y esto digo también pensando en si lo ve alguien joven y trata de pensar cómo era la vida en los 90. Sí de Clarín por un lado, y los viernes, y el No de Página 12 por otro lado. Los jueves eran dos suplementos que salías en los diarios, físico, íbamos a comprarlo, en mi caso no, porque tenía que robarlo, pero llega de golpe Inrecuptibles con un universo no solamente desde la tapa, sino desde las notas y los músicos que traían hacia nosotros los lectores, pero también todo un universo cultural, ¿no? Hablamos de escritores, hablamos de escenas, hablamos de pintores. ¿Cómo era para vos, siendo músico, dirigir una revista como Inrecuptibles? Digo, ¿había como una postura ideológica, estética? ¿Había una misión de la revista? Sí,
sin duda. Yo fui, digamos, Centro de Inrecuptibles en la decantación del primer número, que justo la tapa fue Patti Smith. Sí. Una nota que estaba buenísima. Yo había colaborado en ese primer número con un par de reseñas, un disco de Demonios que estaba buenísimo, que lo había producido Melingo. Y justo eran dos chicas que dirigían la revista, una se iba de viaje o se iba a vivir a otro país y bueno, y me hacen una entrevista y les había caído bien y como que cubría en un punto el perfil y yo tenía así como una, digamos, una experiencia en el under de haber como caminado mucho, ir a muchos shows y de conocer a muchos músicos que después la fueron pegando, digo. Masacre, yo los vi tocar cuando era Masacre Palestina en el 87, o sea, yo tenía un grupo en los 80 que se llamaba Grito Primitivo y la baterista que era Felicita salía con el Topo, digo, mi primer show con Grito Primitivo, el grupo que tocó antes que nosotros, que también debutaba esa noche, era Los Pericos, o sea, imagínate claro. Cómo no fue. Entonces digo, entraba y salía de esa escena y me parecía que antecedentes habían en el periodismo argentino independiente, ¿no? Revolver, Esculpiendo Milagros, después era Escupiendo Milagros primero, Esculpiendo Milagros después. Yo escribí entre Escupiendo y Esculpiendo, estaba, bueno, como te digo, Revolver. Y él sí, éramos como ese universo, me parece, más como moderno, digo, como una palabra que se usaba mucho todavía en esa época, que venía de los 80, pero o vanguardístico. No de elite, porque me parece que no era de elite. No, pero estaba esa idea que a mí me gustaba mucho en relación al rock y que muchos tomamos también como sistema de vida, que era la idea de evolución, de futuro. Sin duda. Claro, y la modernidad no era algo que tenía que ver con esta palabra que vos decís que está buenísima, que es la elite, como si fuera algo clasista, sino decir, evolucionemos, vayamos hacia un mundo mejor. Sin duda, y está todo, está todo ahí cerca. Si tenías guita, obviamente. Pero bueno, hablábamos, me parece, a una comunidad. Y fuimos armando una comunidad, ¿no? Digo, en el Rock Talk que estuvo, me parece que fue como unos hallazgos. Era la confluencia en ciertos lugares de los artistas o de los actores, ponele, los lectores. Y después que van a ser nuevos artistas. ¿Entendés? Y me parece que ese tráfico le hizo muy bien a la escena, porque, digamos, nosotros, yo me acuerdo que tenía muchas peleas con los agentes de prensa de los músicos, porque se horrorizaban, porque le damos 2 páginas o 4 páginas por ahí a artistas ignotos, ¿viste? Y, ¿cómo mi artista? Entonces, cuando llegó Rolling Stone, de verdad nos hizo un favor enorme, porque nos sacó ese sello. Porque en general tenían la idea muchos agentes de que como era un músico que cortaba tickets o que era masivo, lo que sea, tenía que salir en Inrecuptibles. Fíjate que Inrecuptibles, Charly García salió recién a los 4 o 5 años. Claro. Y en Rolling Stone salía todo el tiempo. Entonces digo, había algo ahí. Y sí, estaba pensado. Yo creo que tiene que ver también con, por un lado, el corte de la revista francesa, que era, que digamos, como que iba por un lado, muy claro. Y después que creo que nuestra formación en letras tuvo que ver. Claro. Algo, porque éramos varios, estaba Fermín Rodríguez, al principio estaba, bueno, Juan Di Natale siempre, Hernán Ferreirós, Paola Cortés Roca, estuvo, no sé, Gaby Begerman o Silvia Pavón al principio, entonces como que mucha gente que, en verdad casi todos los que escribían de música, y se escribieron un montón de gente que no escribía de música, pero me parecía que justamente ese era lo interesante de ese desafío, porque los notaba por un lado que Fede Novik, ponele, o Carlos Elif, Rafael, uy, se me fue el apellido, Rafa, genio y figura, perdón, un montón de gente que, digamos, como mismo a algunos músicos los hice escribir, porque me interesaba la idea de que no, la música, había como, y sigue habiendo el prejuicio, que el músico es como un músico, nada más es una persona que tiene un montón, el radar primero puesto, y después una confluencia de un montón de discursos, ¿no? Un montón de iluminaciones, y por qué velar ese camino. Sí. Entonces, mismo me gusta, un montón de escritores, digo, era típico, en la sección de libros escribía Martín Cohen, Juanjo Becerra, Fede Jammer, Matías Serra Braford, bueno, Pau y Paola Cortés Roca, y digo, producían literatura, ¿por qué un músico? Entonces, no sé, estuvieron los hermanos Rial,
Esteban y Santi. Santiago. ¿Entendés? Como que hubo un montón de... Fue una escuela, me parece, también, ¿eh? Como ponerle cuando hoy estaba escuchando a Vera, Hacer los IPs para mí fue mi escuela secundaria mejor que las clases que yo asistía en el colegio. Me acuerdo que las llevaba y iba a un colegio salesiano y era como entraba, viste, el diablo, ¿no? El anticristo. Me acuerdo cuando Boom Boom Kid en un reportaje que hicimos en un rock decía que el fanzine Resistencia había sido su escuela secundaria. Patricia, una genia con la Patricia que caminé, Pietrafesa. con la que caminé mucho. Yo la vi ella tocando en Sentimiento Incontrolable. Total. Cuando ella después se va al otro show, ya no estaba. Digo, yo venía de ese lugar y me parece que In Rocks en un punto era como la left de todas esas búsquedas de los cineastas que había dando vueltas, artistas visuales, los ilustradores, digo, estaba Max Chachimba, estaba Langer. Sí. Fue un momento de ebullición, un momento raro político y económico, porque atravesamos la segunda parte de la década de los 90 que era compleja, y al día de hoy a veces quedamos cominotizados por algunas cosas, idiotizados por otras, y en el medio vivimos, y en el medio fuimos felices o lo intentamos. Sí. Hermoso escucharte. Los 90 estamos hablando de los dos periodos, ¿no? De Carlos Saúl, que desemboca en De la Rúa. Y te traigo al siglo XXI, pero te hago una última del siglo XX. ¿Pensás que era una época donde, o la última época, sin ponernos nostálgicos, pero era una época donde todavía influía en la música el discurso sobre la música, que era una especie de sinergia o flujo que iba de los músicos a las revistas, de las revistas a los músicos, y eso iba de algún modo modificando, tomando decisiones, o haciendo incluso que los músicos peguen volantazos? Fue una época donde todavía influía el discurso sobre el rock, esta especie de meta rock. Probablemente. Creo que a veces, desde la prensa escrita, no inflamos, pero por ahí había como una predisposición a veces a hablar maravillas, y después la gente lo veía en vivo y contrastaba y no estaba tan bueno. Sí. Pero creo que, a ver, el último gran fenómeno que produjo el periodismo creo que fue Miranda. O Leo, fenómeno quiero decir en el sentido de pasar de las catacumbas del underground a la exposición y después tener contratos discográficos. Leo es un gran cantante, gran guitarrista. Miranda, mirá dónde llegó. Pero en términos de la pregunta que me hacías, me parece que se termina ahí el romance. Claro. Me parece. Sí. Porque después, siempre están los fenómenos subterráneos que son... hay algo que ponele... Nosotros que venimos más como del indie o de la underground o de la música experimental, hemos visto que los géneros, el reggae, el metal, el blues, traccionan de un modo con una bandería, ¿no? Con una bandera que tiene ya de por sí ganados un montón de adeptos. Nosotros es como somos como a la izquierda, ¿viste? Nos estamos siempre peleando y somos un gueto y nos vamos como cada vez más chiquito. Y digo en presente porque me parece que por ahí sigue siendo bastante similar, porque en un punto esa sangre termina corriendo por el mismo lado, no sé. Sí. Bueno, tenemos la obra de Gustavo Álvarez Núñez sobre la mesa, tenemos poesía, tenemos biografías comprimidas, tenemos diálogos con Daniel Melero, tenemos también una suerte de análisis precioso. Ya vamos a hablar de todo, éramos tan modernos, salida por la hermosa La Carretilla Roja. Tenemos muchos de esos textos, pero nos interesa también tu música, Gustavo Álvarez Núñez. Gracias. Bueno, tuviste en varias bandas, estás con el proyecto GAN, pero nos gustaría si nos podés ofrecer una bonita melodía. La canción que quieras, la que te pinte ahora. Sí, mirá, para empezar este momento, Paula Cheriek. ¿Era Paula Cheriek? ¿Cómo se llamaba? Me falta un poquito de blancura y algún tipo de claridad en los ojos, pero desde acá saludos a Silvina. Ah, Silvina, perdón. No pasa nada, no, todo bien. Es típico a mí eso, perdón.
Hoy estaba haciendo cuentas que voy a tocar una canción del año 90, digamos que editada en un disco que hoy cumpliría 25 años. Mirá lo que es. El tiempo pasa volando, es verdad, es verdad, Sí. es verdad. El disco se llamó Travesía Ideal. Fue un EP de 7, 8 temas. Raro, porque nosotros éramos hasta... El grupo nace en el año 95 y en el año 98 nos encuentra todavía sin haber mostrado o producido un disco, pero súper afilados. Y éramos como casi un grupo de rock, de art rock, ponele a lo Television, que tenía unas ínfulas, ponele de, no sé, todo lo que tiene que ver con Nick Cave, nos gustaba mucho un grupo que ahora me voy a olvidar el nombre, Tindersticks. Como todo ese lado, viste, más de la canción estilizada Sí, total. y oscura o melancólica. Red House Painters, American Music Club, bueno, toda esa escena. Por Pero- favor, vayan tomando nota de esto porque es data pura, ¿eh? Así que se puede ir armando incluso playlist en tiempo real, ¿eh? Sí. Bueno, pero pasaron cosas. Un día nos invita a Jorge Aro a tocar al Museo de Arte Moderno, ahí en la calle, en la avenida San Juan. Perdón, ¿dijiste Jorge Álvarez? Jorge Aro, Ah, Jorge Aro, Aro, Jorge ok. Aro. Jorge Álvarez, genio y figura, es como Tótem. mi tío. Sí. Lo conocí en los últimos días. Después te voy a contar una historia con él. Pero bueno. El creador del sello Mandioca. Mandioca. Lo tiremos. Y estamos hoy acá gracias a Jorge. Pero, ¿no? Y a perfectamente. tantos, y un par más, pero digo, fue muy importante para cambiar el rumbo de lo que era un gueto a volverlo una necesidad. ¿no? Me encantó. Bueno, y tenemos que tocar en ese lugar, pero con una particularidad, no se podía tocar con una batería acústica. Entonces pasamos todas las canciones, las programamos, ¿no? Sí. Y Javier Diz, que era el baterista, toca el Moog y toca unos teclados. Norman, que era el bajista, también toca unos teclados. Entonces nos volvimos un poco medio, no techno, pero sí como una canción pop experimental, electrónica y demás y demás. Bueno, y lo que hicimos también fueron pasar esas canciones a ese formato y derivaron este disco que es Travesía Ideal, que salió por el sello Índice Virgen, que en su momento fue bastante fundamental para todo ese universo de canción pop con otro acervo, ¿no? Pero bueno, esta canción se llama Calma, espero poder tocarla bien. A veces pasa, las palabras no encuentran asidero, el encanto del roce aguarda, decirlo todo no garantiza nada. A veces pasa, las miradas tejen el anhelo de un futuro tendido en la calma que sobrevuela, restringe y estalla. A veces pasa. A veces pasa. Me encantó, me encantó. Merci beaucoup. Me encantó. Bueno, vamos a escuchar una bonita canción para amenizar esto después de una canción preciosa y seguimos charlando, ¿te parece, Gan? Como usted lo diga, señor. Bueno, seguimos con Gustavo Álvarez Núñez en El vuelo del tigre, segundo momento donde vamos de la música a la literatura. Contame cómo es para vos, alguien que viene de Puan, alguien que ya tiene una obra que nos vamos a meter con eso. ¿Cómo es componer una canción? Porque viste que cuando uno tiene un backup amplio, extenso,
rico y rizomático, quizás a veces dificulta las elecciones, las decisiones creativas, pero en vos, ¿cómo funciona tener un baúl lleno de cosas? Al principio decíamos con Valerio, con el que hicimos el grupo, con Mariano, en el año 95, 94-95, yo le pasé, él era parte de un taller que llevaba de escritura y él también cursaba artes, creo, en Puan. Y siempre veníamos como chichoneando que teníamos que tocar juntos. Y un día, después de una clase, le digo, che, mira, bajé la guitarra y digo, hice estas canciones. Y se las mostré. Y después a los días me llama. Y él tenía una guitarra con un rack. Y me mostró unas cosas. Y dije, Jesus, Mary Chain, ya nos tenemos que juntar a tocar. Pero ponele, esta canción que escuchábamos recién, que es Bésame, está en un disco que se llama Deriva Fin, y es una canción que yo le di a los Babasónicos, ya con mi voz y como casi todo terminado, pero ellos tenían que cantarla y postproducirla. Hicieron esa belleza. Y lo que decíamos con Valeria, como te decía, Juan nos cagó, porque es como que te hace ser, como viste cuando entras a la carrera, que Panesi te decía, ustedes no saben escribir, nunca más van a escribir. Y bueno, me pasaba eso, era difícil la convivencia entre lo que aprendías, y aprendías la cocina también en un punto de la escritura, Sí. y tu producción. En ese momento, ponele, de mis compañeros o compañeras, salvo Bárbara Barbelo y Batilana y un par más. Después yo me enteré, no sé, con el tiempo, que Pía Bouzas, que Gloria Peirano, que Gabriela Franco, que son o grandes poetas o grandes escritoras, en su momento producían, pero viste, no lo mostraban. Y con la canción pasa lo mismo, me parece. Yo igual tengo una manera de componer que sigue siendo la misma que creo que cuando tenía 17 años, 16. Me encanta, a ver, ¿cómo es eso? Y porque soy como muy talibán, en el sentido de que no me gusta que haya muchos acordes. La melodía tiene que ser como casi precisa, pero a la vez, como tengo esa locura de querer decir muchas cosas, ahora lo fui como con el tiempo, no ahora, con el tiempo después fui aprendiendo que no podía, Sí. que había que tener la melodía, pero me gustaba como que no, de Dylan, que no soy nada fanático de Dylan, pero digo, o Lou Reed, digo, pensando en altares, ¿no? Claro. Y después hice lo que pude, ¿no? Me salió más Juanse o Papo, pero digo, yo pensaba siempre, es como cuando, no sé, a vos te pasa cuando escribís poesía, yo siempre quise ser Juan L., pero no lo logré, chicos. Y con la música también les digo, ¿qué dirá Spinetta si yo le paso esta canción? Pero bueno, no. Y me di cuenta muchas veces con el tiempo, haciendo una canción nueva, boludo, pero son los mismos acordes de hace 20 años. Queda bien, y le había como mutado la melodía. Pero hay un libro hermoso de un amigo mío que se llama Bruno Galindo, que se llama Vasos Comunicantes. Él era editor de lo que era El País de las Tentaciones, que era como el CD Clarín del diario El País de España. Sí. Y él se guardaba siempre las entrevistas al final, con Iggy Pop, Frank Sinatra, digo, con cualquiera, cómo componerse una canción. Que sería lo que me preguntaste. Y yo creo que, no sé, hablando, ponele con muchos músicos, me decían, no, vos sos poeta, primero haces la letra. Y las bolas hago primero la letra. Primero sanateo, Sí. busco unos acordes, y los acordes de un modo te van transmitiendo y te van ubicando, van buscando la foto. Claro. Y vas encontrando ahí más o menos la imagen a la que vas a llegar en algún momento. Muchas veces tengo melodías o falsas canciones futuras y no tengo letra, y después voy caminando, uy, esto pega, y en un momento empieza como a la lucha, ¿no? La arquitectura para que se encauce. Sí. Pero hace poco escribí una canción y la terminé, porque en general lo que hago es, las voy ¿Una dejando sentada? casi de una sentada. Y a ver, ahora lo que me está pasando mucho es que tengo melodías, las grabo y después los busco los acordes. Porque antes como que buscaba los acordes y me perdía. Y a veces nacían del mismo jugar con la guitarra. Es como, eso es lo que tiene bueno
Esta guitarra la tengo desde los 13 años conmigo. Ha viajado por un montón de lugares de Argentina y del mundo. Y ahora está nuevita de vuelta, una Jacopi de estudio que es una masa. Y hemos aprendido mucho esta búsqueda del acorde y de la sonoridad. Yo cuando empecé a estudiar, te contaba que mi primer profesor de guitarra, que fue como mi epifanía, fue Gustavo Pérez, que era el cantante de Los Dulces y Seis, un grupo que en su momento era muy para tocar rock and roll, estando a tu lado, es hermoso. Eran como unos New York Dolls argentinos. Sí. Y James Band también usaban 3 guitarras. Creo que uno de los guitarristas después fue manager del Indio, y en ese momento tocaban con riff, y yo tenía 12, 13 años, año 82, iba a la casa y el pibe eran las 4 de la tarde y no se había despertado. Y yo decía, yo quiero pertenecer a esta cultura, a esta comunidad, quiero ser amigo de ellos. Y bueno, y después tuve un profesor que llamaba el hippie, y que él fue el que me hinchó mucho para trabajar muchos acordes, ¿no? A mí me gustaba mucho. Que la canción tenga muchos acordes. Okay. Y Spinetta. Entonces yo iba y me acuerdo que cada vez que iba a la clase los viernes, le llevaba una canción y por ahí tenían 52 acordes disminuidos y hacía... Tenía 15 años y yo creía que eso era la papa. Después barroca, diría Dárgelos. Sí, pero pobre, porque las letras eran como de esa libertad que asumías como adolescente, que no sabías qué era, el romance que no sabías lo que era. Y después conocí a Talking Heads y a Joy Division y a todas esas... Y dije, no, man. Empecé a tocar la guitarra eléctrica. Tuvimos grupos con mis amiguitos del barrio que nunca tocábamos y tampoco ensayábamos, pero eran muy buenas las canciones. Hasta que apareció Grito Primitivo cuando tenía 17 años, que ahí nucleé a varios de esta gente que andaba dando vueltas y empezamos a tocar, hacíamos after punk. Y esas canciones de esa época, mira, hay una que está ahora dando vueltas que se llama Grito Primitivo. Viste que con Splin fue mi grupo hasta el año 2002. Acabamos de sacar 2 canciones, una se llama 2053 y otra Grito Primitivo, pero que dice... Está en Spotify, vayan. Exacto. Ahí está todo. Y ahí está una que se llama Solo sé que nada sé. Bueno, que era como medio así funk, pero a lo Bauhaus, ponele, ¿no? Ajá. Y el otro día me acordaba de esta que era... No sé, algunas palabras... No, ¿cómo era? No sé, algunas palabras... Uy, me la olvidé. Hoy me la acordaba a la mañana. Sí. No sé, algunas palabras estarían de más. Es la sensación de estar y no saber por qué. Es la sensación de dudar de lo que dije después. Y tantas cosas nuevas me esperan. Y si supieras cuánto esperé. Y tantas cosas nuevas me... Bueno, iba por ahí la cosa. Pero digo... Al fin y al cabo siempre escribí la misma canción y me gusta mucho esos autores que escriben siempre la misma canción. No sé, El Gnocchi de Placer, ponele vos. Me encanta que siempre es como ese mundo, viste, aturdido y a la vez como de incomprensión. O La Caída. O Mariano es... de Menos que Cero. Claro. Como que vos escuchás, o Pauletti también, o Francisco Bochatón, ¿no? Como que hay algo ahí, ese nervio. Bueno, con Daniel hablábamos mucho, con Melero, de esta cuestión de que él tenía como una típica canción, viste, como líneas, que es el path del sintetizador, sí. Y él como que canta encima una cosa, como que una melodía que susurra casi, viste. Bueno, eso a mí me interesa mucho. Estás como en distintos ámbitos, ¿no? Y pienso en la cantidad de libros hermosos que publicaste y de distintos géneros que abordan desde la crítica hasta la poesía, ¿no? Pensaba si la palabra, y también en los discos, tus bandas, tus canciones, ¿la palabra obra te interesa, te dice algo? En ese aspecto, ¿cómo te vinculás con... No me gusta la palabra capitalista, producción, sí. Pero ¿qué te sucede con eso? Y también con el paso del tiempo, porque viste que hay artistas que quizás tienen como cierta relación tensa con eso. ¿Vos cómo te llevas con eso? A veces bien, a veces mal. A ver, vayamos por parte. Me llevo muy bien con la producción. Soy fordista, viste, no paro. Claro.
no lo entiende así el mercado y los editores. Pero estoy feliz, digo, soy feliz con las palabras, soy feliz con el hecho de incluirme en ese maremoto que es, por un lado, escribir, y por otro lado, después la devolución, lo que pasa. Digo, hoy estoy acá sentado porque hubo una persona que me leyó en algún momento, tuve un lector, ¿entendés? Y ese lector se encaminó y encontró un momento para construirse también, ¿no? Claro. Entonces ahí, en ese punto, soy agradecido de las palabras. Y soy agradecido de que me gusten y de que siga como envalentonado con eso, ¿no? Claro. Tengo como partes, ¿no? Ponele, ahora estoy escribiendo una novela y no puedo escribir poesía, no sé por qué, me quedé como, viste, además como que me siento ahí, soy un tractor. Sí. Y a la vez, como volvimos a juntarnos con los Spleen, pero nada más a grabar, porque no vamos a tocar ni nada que se le parezca, más allá que va a haber una fecha dentro de poco y voy a tocar. ¿Quieres contarla? Voy a tocar con Adrián Pauletti y con Francisco Garamona en la Casa del Árbol, ahí en Cava, en Capital, Sí. en Avenida Córdoba. Al 5000 y pico. Exacto, un lugar que es muy lindo. Hermoso. ¿Te ¿Te acordás de la fecha? El viernes 13 de octubre, Bien. después de que juegue la selección el 12 contra Paraguay. Me acuerdo solo de eso. Yo me fijé, digo, a ver si juega la selección y no va a ver nadie. Ya va a ser disputada la idea de que vaya a vernos. Porque, viste, qué sé yo, a mí, de verdad, hace 1000 años que no toco. Y de pedo va a ir, espero que vaya mi pareja, no sé si va mi hija, si algunos amigos. Pero digo, es que pasa que llegás a cierta hora del día y te cuesta salir, y lo entiendo todo porque me pasa a mí, me sucede a mí. Total. Vos vas a ver bandas, a mí me cuesta horrores, pero igual voy a ver bandas. Bien. Bueno, mira, tenemos un fibrón para que nos firmes alguna de las paredes de este hermoso estudio que tenemos acá en Sibila Producciones. ¿Tenemos tiempo para una canción? Estamos en orden, ¿no? ¿Puedo? Bueno, ¿Puedo hacer una? necesitamos escucharte, Voy a hacer una que es muy inédita. Es así. Yo hace unos años, antes de la pandemia, me junté con Alejandro Fiori. Ale Fiori, si lo conocen, búsquenlo, si no. Fue el guitarrista de los años 80. Gustavo Cerati era fan de él. Y era como ver a un ovni sobre un escenario. El tipo tocó en Los Pillos, en Los Encargados, y después puso su guitarra con todos. Desde Clap. Ahora va a salir el disco, o salió de Amor Indio, que era un grupo de beat increíble de Pellón, y él ayer le escribí, boludo, hay un solo tuyo. No me acuerdo. Bueno, con él estuvimos grabando canciones mías, pero él produciéndolas, pero nunca lo sacamos, el disco. Y espero que algún día lo hagamos, porque faltan como cosas que tienen que ver con él, y él va pasando por épocas. Pero bueno, se llama, por ahora, pongamos que se llame El Funeral de Cenicienta. bien. Y es así. ¿Qué hago con la noche? ¿Qué hago con la noche? Ella me invita a que salgamos. Yo me niego de plano. Ella monta una escena, pero yo... ¿qué hago con la noche? Me floreo, me mareo. ¿Qué hago con la noche? Ya ríe de mis certezas. Yo abrazo mis dilemas. Ella echa más leña al fuego, pero yo, ¿qué hago con la noche? Me desvelo, me revelo. ¿Qué hago con la noche? Ya insiste con firmeza. Yo alardeo en Teresa. Ella monta otra escena, pero yo
Bueno, lo que sí vamos a hacer nosotros ahora es terminar este hermoso programa de hoy. Segundo vuelo del tigre. Gustavo Álvarez Núñez, muchas gracias por estar. A usted, Walter. Por Gracias, pasar. No, gracias a vos. Yo lo admiro, léanlo, muy bueno. El de Lou Reed. ¿Sabes que voy a sacar un libro en esa colección? Voy a ser la gran Andrea Álvarez. Dale. Saco un libro en esa colección el año ¿Por que qué viene. escuchamos a...? Serge Gainsbourg. Ah, me encantó. El feo más hermoso del mundo. Exacto. Bueno, lean a Gustavo Álvarez Núñez. También lo pueden seguir en su perfil de Spotify, donde tiene mixtapes del siglo XXI preciosos, o sea, playlist para la gente joven del siglo XXI. Bailando sobre una telaraña. No, increíble los playlists porque nos hacen obviamente conocer música que por ahí no está en nuestro radar. Así que ya saben, donde sea vayan hacia lo que él trae porque es precioso. Bueno, hermano, te toca firmar donde vos quieras. Te sugiero allá, pero donde vos digas va a estar buenísimo. Dale. Fibrón. Mil gracias. Bueno, hoy estuvo... No, a usted, por favor. Vera Land, la mejor. Increíble. Por Dios. O sea, hoy hicimos el viaje de la música a la literatura, de la literatura a la música, pero también en el medio un guiso muy espeso que nos seduce y nos atrae, que es el periodismo de rock. Así que hoy tuvimos dos estandartes, Vera Land, Gustavo Álvarez Núñez acompañándonos. Así que muchísimas gracias a Cantilo, a Sibila. Escribí lo que quieras y donde quieras. Dale, te seguimos con la cámara y yo con el micrófono. Dale. Qué momento. Momento lindo. Perdón. No sé si se nota, pero tiene unos pantalones de cuero que le quedan genial. Yo ya soy simil. Uno de mis sueños es usar pantalón de cuero. Espero cumplirlo algún día. No me da la cara ni las patas, pero bueno, estamos. Bueno, en este momento está escribiendo algo Gustavo Álvarez Núñez. Mientras tanto, acá tenemos los libros de él. También unas flores. A ver qué dice. Esperemos. Momento de máxima tensión mientras termina su dedicatoria. Está agregando signos de admiración, o sea que lo vamos a gritar, no solamente está escrito. Bien, bueno, ¿qué pusiste? Decirlo todo no garantiza nada. Increíble, gracias, Gan, querido. Walter, querido. Nos vemos la próxima, ojalá que sea pronto. Tengan una vida hermosa, escuchen música, lean libros.